Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar hoy con la tercera unidad de esta asignatura de Historia de la Arquitectura 1. En las clases anteriores, bueno, vimos los antecedentes europeos. La clase anterior vimos el ciclo de fundación de las primeras ciudades, específicamente íberas, aquí en América. Y este tema va un tanto de la mano con los dos anteriores, porque tanto los antecedentes como estos ciclos fundacionales eran importantes esbozarlos para poder entender esta nueva unidad. Esta unidad tiene como nombre el encuentro cultural del siglo XVI, Europa y América. Este encuentro cultural será muy importante porque vamos a encontrar como dos líneas históricas que no se conocían, que no tenían influencia una de la otra, se conocen de forma violenta y dan pie al nacimiento de otra nueva línea histórica, que sería el virreinato. Propiamente los mexicanos, junto con todos los demás países latinoamericanos, venimos de este choque. Entonces es importante entender cómo esto va a influir en el desarrollo arquitectónico. Vamos hoy a abordar 4 subtemas esenciales. Primero, Mesoamérica del siglo XVI, generalidades geográficas y culturales, considerando que el semestre anterior ustedes llevaron Arqueología del Hábitat 2 y uno de los últimos temas que tuvieron que haber visto fue el desarrollo de la cultura mexica y el periodo posclásico maya. Por lo tanto, este bagaje debe de estar un tanto más reciente y no profundizaré tanto en ello. La conquista militar, que es el sometimiento paulatino de Mesoamérica. El nacimiento del Imperio Español, recordando que España como tal no existía, existía solamente la corona de Aragón y la corona de Castilla. Y bueno, pues el cambio de dinastía, ya no son los Trastámara, ahora ya es la dinastía de los Habsburgo, de los Austria-Habsburgo. El virreinato, antecedentes y estructura, y finalmente, de forma muy general, la estructura económica, social y las castas del siglo XVI. Vamos a centrarnos en las primeras décadas del siglo XVI. El siglo XVI podemos entender que tiene diferentes etapas en cuanto a su consolidación arquitectónica. Vamos ahorita a entender las primeras décadas. Y más adelante veremos una consolidación arquitectónica que se da a partir de 1580. Pero eso lo vamos a ver después. Pues vamos a iniciar. Los objetivos generales de esta unidad son dos. Una, reconocer los elementos del mestizaje cultural generados por la conquista del continente americano y que, en consecuencia, reconfiguraron la arquitectura con énfasis en la Nueva España, ya que por tiempo no nos da tiempo, valga la redundancia, de poder ver todos los procesos en Perú, en Nueva Granada, en el Río de la Plata, no nos da tiempo. Describir los nuevos géneros y los componentes arquitectónicos y urbanos durante el periodo virreinal en la Nueva España. Bien, pues aquí es importante entonces comenzar primero con este subtema que es Mesoamérica en el siglo XVI, generalidades geográficas y culturales. Vamos a recordar que Mesoamérica, según esta división de Paul Kirchhoff, que nos señala en 1943, que Mesoamérica es una región geográfico-cultural, en donde vamos a encontrar una serie de culturas influenciadas una a la otra, en cuyos apogeos y cuyas expansiones serán quienes de alguna u otra forma llevarán la rienda del desarrollo cultural de esta zona geográfica. Por lo tanto, no existe ningún imperio mesoamericano ni ningún república o algún tipo de gobierno centralista en donde abarque toda esta región. Es un tanto como China, el Valle del Indo, Mesoamérica o los mismos Andes, que son zonas geográficas culturales con diferentes
culturas al interior. Conocemos que la primera cultura en desarrollarse, hablando ya de un neolítico urbano, de una arquitectura urbana, es en el año 1200 a.C. y son los olmecas con la venta. Y así una serie de procesos hasta llegar, recordando que existen 3 grandes etapas, bueno, 4, el periodo lítico, el periodo preclásico, clásico y posclásico. Y en el posclásico, en torno al año 900 después de Cristo, vamos a encontrar el desarrollo de una cultura militarista de nombre tolteca, los toltecas, que bueno, tienen una configuración específica y que de alguna forma ellos influenciarán a una cultura posterior, la cual era una cultura de tipo chichimeca, nómada, que se asentó en Mesoamérica de forma tardía, llamado los aztecas, porque venían de Aztlán, que después fueron conocidos como tecpanecas y finalmente como mexicas. Por lo tanto, los mexicas es el término real, aztecas es el término que se le ha dado a nivel internacional por aquellos que salieron de Aztlán, pero es el término mexica, de ahí los mexicanos, México Tenochtitlan. Bueno, pues vamos entonces a recordar las regiones geográficas. Son 6 las regiones geográficas. La zona de Occidente y Guerrero, la zona del Altiplano Central, en donde vamos a encontrar, bueno, en Occidente y Guerrero encontramos a los purépechas en el periodo postclásico, en el Altiplano Central encontramos a los mexicas, en la zona del Golfo vamos a encontrar a los huastecos y a los totonacas, que van a estar sometidos a los mexicas. Vamos a encontrar en la zona actual de Oaxaca, los valles de Oaxaca, en donde encontramos a los mixtecos, con relación comercial con los mexicas, y finalmente una amplia región, que es la región de los mayas, que se divide en varias regiones, y que para el siglo XVI la región que estaba habitada o que estaba en mayor desarrollo era la parte norte. Las tierras bajas del norte se le conocían, en donde Chichén Itzá, Mayapán eran de los principales asentamientos. Podemos encontrar una sexta región conocida como el norte, que dependiendo del clima podía consolidarse o de pronto reducirse, y encontramos grupos chichimecas con una influencia mesoamericana, por lo tanto estaban un tanto más urbanizados. Toda la zona amarilla es Aridoamérica, donde encontramos grupos chichimecas, nómadas, de poco desarrollo cultural. Y en esta parte morada encontramos Oasis América, en donde uno de los principales asentamientos en territorio mexicano es Paquimé, que era un sitio de intercambio comercial con los grupos del sur de Estados Unidos. Bueno, teniendo en cuenta esto, hay que recordar que una serie de características orográficas, en este caso, que van a hacer peculiar el territorio mexicano. Primero tenemos la gran cantidad de sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, que en su parte norte genera las Rocallosas en Estados Unidos, y generando en la parte central de estas sierras una gran cantidad de altiplanos. Tenemos desde Colima hasta Jalapa, Veracruz, algo llamado el eje neovolcánico transversal, que se caracteriza por tener una gran cantidad de sierras y de actividad volcánica. Vamos a encontrar la Sierra Madre del Sur, que coincide con los territorios de Guerrero, de Oaxaca, la Sierra Madre de Chiapas, que se convierte en los Altos de Guatemala. Podemos ver las zonas verdes, que se refieren no que tengan vegetación, sino que son las llanuras, las que están más próximas al mar. Toda esta zona es zona de llanura, se llaman litorales. Podemos ver cómo toda la zona de Yucatán es una zona de alguna forma en planicie. Y quiero que entendamos cómo las características orográficas son muy diferentes a las que se van a encontrar los españoles una vez que salieron de Iberia. En cuanto a los climas, vamos a encontrar que en su mayoría
giran en torno a climas cálidos húmedos, subhúmedos, templados subhúmedos. Por lo tanto, vemos que la idea de la humedad es algo muy común en toda esta parte del territorio, que coincide con Mesoamérica. Significa que hace mucho calor y la humedad relativa es alta, por lo tanto se siente bochornoso. ¿Ok? Teniendo en cuenta la orografía y por lo tanto las condiciones climáticas y la fauna exótica, ¿no? Fauna y flora que no habían visto los europeos, junto con el bochorno digo, la gente que ha ido a Veracruz no me dejará mentir que de pronto llegar a Veracruz es como estar en un sauna. Se siente un clima fuerte. O la gente que ha estado en Mérida, pues es un clima alto que a veces termina siendo muy incómodo. Realmente la Ciudad de México se encuentra en un lugar templado muy agradable, pero esto para los europeos va a ser muy complicado y ahorita veremos por qué. Resulta que ya para a inicios del siglo XVI, 1500 y fracción, vamos a encontrar que todo esto que está en color naranja son los dominios de la Triple Alianza: México Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco, en donde México Tenochtitlan era el abanderado de esta Triple Alianza, y en ese entonces se encontraba el gobernante Moctezuma Iluicamina o Moctezuma II. Vamos a encontrar que hay territorios que no van a estar sometidos en el dominio mexica, entre ellos Tlaxcala, que va a ser quizás el más importante, junto con los purépechas en la zona de Michoacán. Hay que señalar que los mexicas van a ser una cultura muy militarizada, en donde hay que reconocer que a través del terror generado a sus grupos rivales, grupos enemigos, fue como estableció una influencia de sometimiento sobre otros grupos culturales. Como tenemos a los mismos totonacas que se encontraban por aquí, que pues estaban sometidos por los mexicas, y los mexicas pues no eran un pan de azúcar. Los mexicas tenían prácticas demasiado crueles o violentas, hasta para el cobro de tributos. Estos tributos, si de pronto no alcanzabas, pues hasta te llevaban. Habían en las guerras florales, en donde de pronto, cuando había momentos de paz, pues te ponían a pelear a ti como esclavo con soldados, para tener a quien sacrificar ante su dios Huitzilopochtli. Y bueno, pues era algo muy, muy común. Por lo tanto, la idea del terror ejercido frente a otros grupos generó mucho resentimiento frente a los mexicas, incluyendo los tlaxcaltecas, que si bien no estaban sometidos y era un señorío independiente, se encontraban aislados o rodeados, mejor dicho, por los mexicas, y pues eran enemigos naturales. En cambio, en la zona maya, en la parte norte, estaba dividido la zona en señoríos, en cacicazgos. Por lo tanto, cada cacique tenía un grupo rival con otro cacique, y esto fragmentó la zona maya. Este apogeo maya que se había visto en el clásico tardío y en los primeros años del posclásico, ya para este entonces ya no estaba en sus glorias. Chichén Itzá se encontraba ya en un declive. Mayapán, como capital o máxima capital en ese entonces, no se encontraba en sus máximos, en su gran apogeo, debido a esta división de cacicazgos y rencillas entre los diferentes grupos. Esta era la situación que se encontraría en Mesoamérica. ¿Qué pasaba con Iberia? Iberia va a tener un clima y una orografía totalmente diferente. De entrada, en su mayoría, no tienen grandes cerros o montañas, más que los Pirineos aquí entre Francia y España, donde encontramos a Andorra, y que divide geográficamente ambos territorios. Vamos a tener gran cantidad de llanuras, gran cantidad de
elementos donde no hay selvas. Obviamente aquí no hay selvas, no hay un clima tropical, al contrario, hay un clima mediterráneo. Todo esto que estamos viendo aquí es un clima caluroso, pero con lluvias en invierno. Y esto hace que sea una característica climática totalmente diferente. La humedad no era algo común, por lo menos en la parte central, a diferencia de la costa del mar Mediterráneo. Y en la parte norte un clima oceánico, o ya muy hacia el mar Cantábrico, el norte de Iberia. Y estas manchas moradas son las puntas de montañas, que podemos ver están un tanto dispersas a lo largo del territorio. Imagínense a estos hombres europeos de Castilla, con sus armaduras, sus barbas, que de pronto llegan a una zona tropical. Seguramente los tipos estaban deshidratando, se estaban muriendo. Y eso dificultaría mucho el desarrollo de estos grupos en los nuevos territorios. Recordando que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casan, reciben la buena aprobación del Papa, tanto así que, si recordamos, tendremos después a Rodrigo Borgia, el conocido Papa Borgia, o Alejandro VI, quien genera una bula para dividir los territorios encontrados. Ahorita platicamos eso. La Casa Real de los Trastámara será esta familia que, bueno, esta unión familiar que una vez que someten a Granada, que es el último bastión islámico en Iberia, comienzan a hacerse a la mar, en el caso de Castilla, hacia lo que sería América, y Aragón hacia los territorios internos del Mediterráneo. ¿Qué va a pasar con esto? Una vez que Cristóbal Colón, en el año de 1492, llega a un territorio en donde ningún otro europeo había llegado, conocido como la isla de San Salvador, que es por ahí por las Bahamas. Va a comenzar a establecer un dominio de reconocimiento en la zona hasta encontrar la gran isla de la Española, lo que hoy en día es Santo Domingo. Vamos a encontrar una serie de viajes. Aquí está San Salvador, en lo que serían las Bahamas, y aquí está la Española, Santo Domingo. Encontramos otras islas como Cuba, Puerto Rico, Jamaica, y un montón de islas como Isla Guadalupe, Martinica, Trinidad y Tobago, etc. Estas islas en un principio iban a pertenecer a España. Ya después, en el siglo XVII, muy de mala onda, pues entre franceses y británicos le empezaron a quitar territorios. Pero eso es otra historia. Va a existir 4 viajes de Cristóbal Colón a lo que sería el hoy en día conocido como el Caribe. Y esto va a despertar una serie de viajes. Por ejemplo, antes del mismo descubrimiento de América, Bartolomé Díaz fue el primero que salió de Iberia y que llegó a la parte más sur de África. Fue el primer hombre en haber llegado a la parte, el primer hombre europeo en llegar a la parte sur de África. Encontramos a Vasco de Gama después del primer viaje de Cristóbal Colón, que dio la vuelta a África y llegó a Calcuta en la India e instaló una factoría. Una factoría es un asentamiento que lo único que busca es aprovechar las materias primas de ese territorio. Encontramos el segundo viaje de Cristóbal Colón, que insisto, son diferentes viajes conociendo el territorio caribeño. Tenemos un tercer viaje. Luego hay un viaje que es de Américo Vespucio, que es el primero en llegar a la parte de Sudamérica, y que de pronto comienza a entender que lo que descubrió Cristóbal Colón no son islas. Parece ser que es un nuevo continente. Genera una serie de escritos y bueno, en su honor se puso América a todo ese territorio recién descubierto. Vamos a encontrar también el cuarto viaje y último de el señor Cristóbal Colón, los viajes de Hernán Cortés, que fue una subordinación. Que para mí es muy importante porque el viaje de Magallanes
el cual murió antes de poder darle la vuelta a todo el mundo. Fue la primera circunnavegación. Una vez que, de hecho, salieron 250 y tantas personas de Sevilla a España, bueno, Sevilla a Castilla, y cuando llegaron, dieron la vuelta, se fueron hacia América, dieron la vuelta, llegaron a Filipinas, Océano Índico, llegaron al sur de África, y cuando llegaron 18 personas nada más, entre ellas el nuevo capitán de nombre Elcano. Así que ese viaje fue el primero en darle la vuelta a todo el mundo y entender que el mundo efectivamente era circular. Aunque hoy en día hay gente que dice que el planeta es plano, que por eso se llama planeta, porque es plano. Bueno, cada quien sus ondas raras, ¿no? Como aquellos que están en contra de las vacunas y no sé qué. A finales de la Edad Media, o sea, durante el 480, vamos a encontrar que todo lo que está de blanco y amarillo era el mundo descubierto en ese entonces. Europa tenía el conocimiento del mundo de todo esto que está de color, entendiendo por ejemplo que existía China y Japón, pero todavía era un tanto complicado entender el cómo llegar a la China. No se tenía un dominio tal cual de entender este territorio. Sin embargo, se puede entender que toda esta parte, incluyendo a la India, pues era parte de este territorio conocido. Imagínense para Iberia, Portugal y Castilla, de pronto generar una serie de exploraciones y encontrar que de ese pequeño mundo, se dan cuenta que es muy pequeño, hay más territorio. Es ahí cuando de pronto tenemos desde antes del descubrimiento de América el tratado de Alcácoas, en donde divide que toda la parte sur es para Portugal y toda la parte norte es para España. Es por eso que aquí donde están las Canarias son de España y Cabo Verde es de Portugal. Se requiere generar la bula intercatera de Alejandro VI para decir ahora vamos a dividir los territorios de esta forma. No funcionan, buscan un acuerdo entre Castilla y Portugal, y generan el Tratado de Tordesillas. Entonces todo lo que se encuentre dentro de esta circunferencia, dentro de estos límites, será para Portugal, y todo lo que se encuentre fuera de hasta acá es para España. ¿Ok? La corona de Castilla. Ahí tenemos estos tres hombres que mencioné, que a mi parecer son importantes. Vasco de Gama, el primero en llegar a la India por barco. Américo Vespucio, el primero en llegar en Sudamérica y proponer que es un nuevo continente, lo descubierto. Fernando de Magallanes en el noveno viaje, para dar la vuelta a todo el mundo. ¿Qué va a pasar entonces con el señor Cristóbal Colón? Resulta que a partir de su descubrimiento en 1492 a 1535 surge el primer virreinato en América. Este virreinato se va a llamar el Virreinato de las Indias. ¿Por qué? Porque se creía que eran territorios que se encontraban por China y la India. No se tenía la idea que era un nuevo continente. Hasta que Américo Vespucio dijo, no, creo que sí es un nuevo continente. Entonces, este virreinato será en el Mar Caribe. Todas estas islas que se consideraban islas de las Indias, el señor Cristóbal Colón se convertirá en almirante virrey, el primer virrey de América, y gobernador general. Y él va a establecer un modelo urbano llamado el modelo colombino. Y este modelo colombino lo que proponía era generar asentamientos humanos a manera de factorías, como lo hacían los griegos y lo hacían los fenicios, en donde estos asentamientos lo único que iban a hacer, o su única función, era extraer los recursos, las materias primas de ese sitio para mandarlas en barco a el territorio europeo, específicamente a la corona de Castilla. Esta fue la propuesta colombina. ¿Ok? Vamos a tener otro gobernador, un gobernador dentro de una de las islitas llamado Santo Domingo. Nicolás de Obando, su nombre, se va a convertir en el gobernador de Santo Domingo. Es un adelantado, o sea, un conquistador, y va a generar o va a proponer el modelo ovandino.
de Nicolás de Ovandino. ¿Y qué proponía? Esto que estamos viendo aquí son castros, así se les llama. Es un castrum o castro romano. Los castros romanos eran asentamientos romanos que lo que buscaban era, a manera de un cuartel o de un agrupamiento militar, amurallarse y a partir de ahí generar sus expediciones militares. Eso fue algo que le funcionó mucho a Roma. Y por lo general estos asentamientos terminaban siendo ciudades a la larga. Eso es lo que propuso entonces el modelo ovandino. Generar castros pues, en donde fueran asentamientos militares para que a partir de ahí generaran esta influencia en los territorios que se estaban explorando. Él señala que hay que conquistar y expandirse, que hay que, bienvenido el mestizaje, o sea, mezclarse con las chicas y los chicos del lugar, repartirse las tierras conquistadas, elegir a representantes, que son los alcaldes, diseñar en damero. Damero es, acuérdense, este trazo hipodámico, que es manejar todo a partir de cuadrículas. Y vamos a tener los primeros asentamientos portuarios como Santo Domingo, La Habana, Veracruz, Campeche, Panamá, Cartagena de Indias, Santa Marta y San Juan. Entonces, el modelo colombino buscaba establecer factorías. El modelo ovandino buscaba establecer castros, un asentamiento militar que pudiera extenderse. Vamos a tener que entonces los primeros asentamientos, esto lo vimos la clase anterior, que este ciclo fundacional en donde buscaban tomar el control teológico y jurídico de un territorio conocido e intelectual del desconocido, para crear áreas de influencia, una red de intercambio y esbozar el nuevo territorio, pues van a seguir el modelo ovandino. ¿Ok? Asentamientos militares de ese tipo. Teniendo el Caribe como primer foco de influencia, teniendo después la tierra firme en Santa María del Darién y Castilla del Oro, Veracruz como el tercer polo, Cusco en Perú como el cuarto polo y el quinto polo, Buenos Aires. Al final, a lo largo del tiempo, estamos viendo un esquema ya muy posterior del siglo XVII, que sería la máxima extensión del territorio español. Aquí es importante señalar y hacer una diferenciación. Por lo general siempre se dice el periodo colonial. El periodo colonial se refiere a cuando tú eres una colonia. Y una colonia hace referencia al modelo colombino, al modelo de Cristóbal Colón, colombino. Por lo tanto, la colonia eran colonias o factorías, así se les conocía, factorías o colonias. Los griegos fundaron a lo largo de todo el Mediterráneo, al igual que los fenicios, factorías que eran conocidas como colonias. Entonces, una vez que generan colonias, pues el mismo modelo ovandino se dio cuenta que no, era un desaprovechamiento generar colonias. Al contrario, se tenían que generar asentamientos primero desde un enfoque militar para poder controlar el territorio. Entonces ya no eran colonias. Estos territorios pasaban a ser virreinatos. Tanto así que la misma Nueva España, caray, es la Nueva España. No, es como si tú dices, yo soy español, voy a fundar la Nueva España. O sea, no era cualquier territorio. Va a surgir la Nueva España en todo este color rosita. La Nueva Granada. Esta que va a ser Lima, el virreinato de Lima. Y el virreinato del Río de la Plata. Lo que actualmente sería Argentina. ¿Ok? Será importante señalar que entre una de las muchas expediciones hubo un naufragio en donde en la isla Cozumel naufragó Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero fueron capturados por los mayas y ambos comenzaron a entender a los mayas, a hablar el maya. Uno se comenzó a ganar más la confianza de los mayas
y se le conoce como el padre del mestizaje, y ese es Gonzalo Guerrero. Resulta que Gonzalo Guerrero dejó su mundo europeo y se integró a los mayas. De hecho, se casó con una mujer maya, generó hijos, y comenzó a hacerse tatuajes, perforaciones, cambios a su apariencia. Conociendo esto, Hernán Cortés sale de Cuba sin hacerle caso a se me fue el nombre de este señor, Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Y él, conociendo que estaba Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, fue por ellos. Jerónimo de Aguilar se unió, él era creo dominico, era un fraile, un sacerdote. Mientras que Gonzalo Guerrero dijo, no, yo no me voy, mi familia son los mayas y yo me quedo luchando con los mayas. A partir de ahí, Jerónimo de Aguilar, junto con la embarcación de Hernán Cortés, va a llegar a esta parte que hoy en día es la división entre Campeche y lo que sería Tabasco, y ahí le entregan a la Malinche, Malintzin, la cual hablaba maya. Entonces quiero que entiendan esto, y hasta aquí dejamos esta primera parte del video. Hernán Cortés, para comunicarse con los mexicas, se tenía que comunicar con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar se tenía que comunicar con la Malinche, quien hablaba también náhuatl, y la Malinche se comunicaba con los gobernantes o los representantes mexicas. Entonces era un teléfono descompuesto ahí, terrible. Ahorita iniciamos con la siguiente parte. Gracias.